En el video anterior entendimos que somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. El espíritu tiene que ser ejercitado, el alma tiene que ser transformada y el cuerpo, la carne, tiene que ser disciplinada. Y hoy vamos a aprender cómo andar en espíritu. En Gálatas 5:12 dice que si vivimos por el espíritu, tenemos que andar por el espíritu también. Entonces, esa es la clave de la vida cristiana. Así es como ejercitamos el espíritu, andando en espíritu, ya que nosotros fuimos vivificados por el Espíritu Santo. Dios nos dio vida, la salvación, su poder, la unción y toda la gracia de Dios entró en nuestra vida. Ahora que somos salvos, nosotros necesitamos ejercitar el espíritu andando en espíritu, o sea, escuchando al Espíritu Santo, siendo guiados por Él, consolados por Él, haciendo todo lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana, ya no guiado por el alma ni por nuestra carne, sino por el Espíritu Santo. O sea, no somos guiados por las emociones, ni por nuestros placeres, ni por nuestra voluntad, sino por el Espíritu. Ni siquiera deberíamos andar por las leyes naturales, las leyes humanas, sino tenemos una ley superior que rige nuestras vidas. Ahora que nosotros ya no somos de este mundo terrenal, somos del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros andamos debajo de la constitución espiritual, es decir, debajo de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ahora el que nos debe guiar a todo lugar y a todo lo que tenemos que hacer, inclusive en las decisiones más pequeñas, para poder aprender a escuchar su voz en las decisiones más grandes. Esa es la clave de la vida cristiana, de ejercitar el Espíritu. Si escuchas al Espíritu Santo en las cosas pequeñas, sabrás escucharlo en las grandes cosas. Pero la mayoría de cristianos a veces quiere escuchar a Dios solo en las grandes decisiones. Cuando se va a casar, ahí recién comienza a orar, a ayunar, a buscar de Dios para decir: Dios, eso no es la mujer de mi vida. O ¿dónde está la mujer o el hombre que tanto quiero? O cuando va a comprar una casa, o cuando va a comprar un coche. No estoy diciendo que no debas hacerlo, deberías hacerlo, sí. Pero es más difícil escuchar a Dios en las cosas grandes cuando no aprendimos a escuchar a Dios en las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hable para las cosas grandes, digamos, el Espíritu te dice: sí, esa es la persona con la que te tienes que casar, o te dice: sí, esa es la casa que deberías comprar. ¿Sabes qué va a pasar? Va a haber dudas en tu corazón. ¿Por qué? Porque como no conocemos la voz del Espíritu con nitidez, con claridad, siempre tendremos dudas, y esas dudas pueden robarnos la bendición, o el conocimiento natural, o el conocimiento anterior, ¿no? Las cosas del alma pueden venir y robar la dirección de Dios, la bendición que Dios tiene preparada para ti. Por eso que nosotros andamos en espíritu desde que nos convertimos. Deberíamos andar en todos los momentos. En 1 Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista. Ese es nuestro primer punto. Todas las veces que nosotros hablamos con el Espíritu Santo, no necesariamente vas a estar viendo lo que Dios te está prometiendo o la dirección en la cual tienes que ir. No necesariamente tus ojos van a ver, es decir, no está hablando solamente de ver naturalmente, sino también está hablando de parecer, ¿entiendes? De apariencia. Es decir, Dios te da la dirección de que vas a transformar tu nación, ¿sabes? Pero la apariencia no muestra eso. Es decir, tú te miras en tu habitación y dices: yo voy a transformar esta nación. Yo no tengo, apenas tengo una cama y una mesa, apenas tengo un celular y un computador. Tal vez algunos tengan un poquito más y vivir en su casa y digan: no, pero apenas tengo para comer. O apenas, o yo soy de una familia muy pobre. No se ve, ¿entiendes? No se ve, no me veo transformando una nación con los pocos recursos o con casi nada. Ese es el punto. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Es decir, tú no lo ves, no, las circunstancias no muestran que tú vas a alcanzar lo que Dios te está diciendo, pero tú decides andar en la dirección que Dios te dio para llegar a ver el milagro por la fe. ¿Entiendes? Entonces, por la fe, si Dios te dijo que vas a cambiar tu nación, tú te comienzas a mirar como alguien que cambia naciones y comienzas a vivir como alguien que cambiará esta nación. Es así que vas a comenzar a generar un proceso de fe. ¿Cuál es el proceso de fe? Que
primero crees en el corazón, después lo confiesas con la boca y después comienzas a hacerlo realidad, ¿ok? Porque todo lo que nuestra boca declare tiene poder. Así es la palabra de Dios, o sea, lo que confesamos con la boca va a suceder. En tu boca hay un milagro. Entonces, pero para que lo confieses tienes que creerlo primero. O sea, es decir, si en tu corazón todavía tienes dudas de que será que voy a ser el que va a transformar esta nación, o si tienes dudas todavía de que Dios te dijo que vas a predicar a todos tus amigos en la escuela, si tú dudas de que tu familia se va a convertir, que Dios salvará toda tu casa, vas a tener miedo de decirlo, de confesarlo. Entonces, si Dios te dijo algo en tu corazón, mediante la palabra, mediante una profecía, un mensaje bíblico, no sé cómo Dios te responda, porque Dios responde de muchas maneras, y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te diga, lo crees en el corazón y comienzas a confesarlo. Y ciertamente muchos hermanos, amigos, así es como pasó con José. Así es como pasó con Jesús. Así es como pasó con tantas personas que comenzaron a hacer y decían, ¿no ese es el hijo del carpintero? No estoy entendiendo. O sea, si eres el hijo del carpintero, o si eres el hijo de tal personita, o estás soñando demasiado, o parece algo imposible. ¿Entiendes? Habrán hermanos que te dirán, no te creas tanto, no, creo que tu ego se está subiendo demasiado. ¿Cómo que Dios te dijo que vas a cambiar tu nación? ¿Cómo Dios te va a decir que vas a transformar tu escuela entera, vas a predicarle a tus profesores, o que tu familia se va a convertir? Mira cómo está tu realidad, mira cómo están tus papás destruyéndose, ya se divorciaron, viven con otra familia. Yo qué sé el caos que esté aparentemente. Nosotros andamos por fe y no por vista. O sea, es decir, por las circunstancias. Ese tiene que ser tu primer parámetro para andar por el Espíritu, guiado por el Espíritu. No escuchamos más la voz de este mundo, ni la voz de esta supuesta realidad que está pasando. No estamos viviendo una pandemia, entonces no debemos ser guiados solamente por lo que viene en la televisión, por lo que dice el programa de TV o la internet o el Facebook. No, sé guiado por el Espíritu. El Espíritu te dijo algo, amén. El Espíritu te dijo, nada te pasará, amén. Créelo, confiésalo, decláralo y vívelo. Las cosas del diablo comienzan por lo exterior, las cosas de Dios comienzan en el interior. Recuerda eso, el Espíritu Santo siempre va a actuar primero dentro de ti. Él va a transformar internamente tu corazón mientras oras, mientras lees la palabra, mientras adoras al Señor, mientras vas a la iglesia, mientras te reúnes con los hermanos en la célula, en tu grupo familiar, donde estés. Ahí el Espíritu Santo comienza a hablarte en tu corazón interiormente y esa voz se va tornando más fuerte. Así es como nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Puede ser muy bajita o puede ser cada vez mayor, pero tenés que comenzar a escuchar. Cuando escuchas la voz de Dios, obedeces la voz del Espíritu Santo, milagros suceden y ese milagro genera vida en ti y por lo tanto, genera fe. Creces en fe, avanzas en fe. Imagina que Dios te dijo solamente, ¿sabes qué? No vayas para la derecha, ahora corre para la izquierda. Vas para el lado, para la otra calle y encuentras a alguien que necesitaba oración. Oras y pasa un milagro. Ahí tu fe va a avanzar, vas a decir, wow, Dios me dijo que vaya por aquí, mira lo que pasó, increíble. Pero Dios se mueve así. El problema es que muchos no escuchan la voz de Dios o a veces hasta escuchan la dirección, pero no ven lo que Dios está haciendo, ¿entienden? Ven la necesidad y se pasan de lado, ven una situación y la dejan pasar. Entonces nosotros debemos comenzar a poner en práctica esto. El diablo es todo lo contrario, él comienza por lo exterior, es decir, él te va mostrando cosas para que tengas temor, para que genere miedo en ti y pierdas la fe o caigas. Entonces toma atención con lo que estás viendo, con lo que está a tu alrededor, generándote información, ¿no? Es decir, si estás todo el día con el celular solo viendo noticias malas, ¿tú crees que vas a estar en la noche con mucha fe y alegría, pensando en cosas positivas, en lo que Dios hará?
No, vas a estar triste, con miedo, con dificultad, tal vez ya deprimido, ya decepcionado de la vida, pensando que todo se va a destruir, ¿no? Entonces, toma cuidado, inclusive las cosas que ves. A veces, por ejemplo, hay jóvenes, los jóvenes les pasa mucho eso, quieren ser santos, pero todo lo que ven es porquería. Todos los días escuchando música, chicas desnudas, bailando sensualmente. ¿Qué pasa? Su mente se va llenando de mala información y por lo tanto van a caer. ¿Por qué? Porque el diablo comienza por lo exterior, por las apariencias, por el placer. Tratan de alcanzar algún área tuya sensible. ¿Entiendes? Entonces escuchas una música del mundo, ya te trae un recuerdo de algo que pasó. Y dependiendo del recuerdo te pone triste, te pone melancólico, te pone alegre, te hace recordar aquel momento, aquella circunstancia, tal vez de pecado, y comienzas a anhelar el pecado, comienzas a tener ganas de vivir nuevamente aquel momento. Y ahí es donde la caída es inminente. Entonces toma cuidado por las cosas exteriores que están a tu alrededor y elimínalas. Escucha al Espíritu Santo, dile: Dios, ¿qué hago? Estoy viendo esto, me está pasando aquello. El Espíritu Santo te va a dar todas las estrategias. No es una cuestión solamente de romper o tirar. La Biblia dice: sí, si tu ojo te hace caer, sácalo y tíralo a la basura. No es mejor que vayas ciego al cielo, te vayas al infierno con todos los ojos. Yo te animo a que seas guiado por el Espíritu. Si Dios te dice eso, hazlo. Claro, no te saques el ojo. No creo que Dios te diga: sácate el ojo. Pero Dios te va a decir: deja de mirar eso. Dios te va a decir: elimina, yo qué sé, el celular, la computadora, o elimina esas páginas que estás viendo. Elimina a los amigos que te mandan mala información, ¿no? Elimina algo. O sea, Dios te va diciendo: ve cortando algunas cosas para que tú comiences a tener el camino más limpio para poder andar en espíritu. Amén. Aleluya. ¿Cómo percibimos las direcciones del Espíritu? Tenemos varias formas de percibir. Te voy a dar varios tips para que puedas tener más clara noción de cómo percibir. La primera es la intuición. Como les dije en el anterior video, la intuición es un atributo del Espíritu Santo. Es una voz suave, no es una voz audible. Es una voz suave que el Espíritu Santo te va a hablar, te va a comenzar a dar direcciones. Es verdad que este mundo habla también y nuestras emociones también nos pueden decir cosas, ¿no? Inclusive los demonios pueden hablar, pero quien es nacido de nuevo comienza a escuchar la voz del Espíritu. Entonces vas a percibir cuando el Espíritu te comienza a hablar. Y por eso justamente te decía que es importante que cuando el Espíritu te dice algo, lo hagas para que sepas que fue la voz del Espíritu. Y cuando sea tu carne o tus emociones quien te direccionó a aquello, vas a saberlo también, porque el resultado será lo que va a mostrar si fue del Espíritu o de la carne. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. En Marcos 1:12 dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Fue intuitivo, algo que él sintió en su corazón. El Espíritu Santo impulsó a Jesús para ir hacia el desierto. De esa manera vas a saber cómo Dios está hablando en tu corazón. Impulsos, ¿entiendes? Intuiciones que vas a tener naturalmente, y cuanto más rápido comiences a obedecerlo, más rápido sabrás que es la voz de tu Padre. Así como nosotros conocemos la voz de nuestro papá, ¿verdad? No sé si todos tienen sus papás, o tal vez la voz de tu mamá también. Yo me acuerdo que cuando era bien chico y mi papá decía Dante, yo sabía cuál era la voz de mi papá. Me levantaba rápido y me despertaba y ya estaba en pie contando en 3. ¿Por qué? Porque yo conocía la voz, inclusive la forma como mi papá me estaba llamando. Si estaba llamando más enojado o más serio, o normalmente, ¿no? A veces me llamaba normal porque ya era temprano y decía Dante, levántate, ya son las 6 de la mañana. Escuchaba, me levantaba con calma, iba despacio. Pero cuando escuchaba un llamar más fuerte, más contundente, ya percibía que mi papá está enojado, seguro ya es tarde o tengo alguna responsabilidad que hacer y no hice. Entonces me levantaba rápidamente para hacer
mi trabajo. Entonces así es como debemos aprender a escuchar la voz de Dios. A veces el Espíritu Santo va a ser bien ligero, suave, te va a dar direcciones amorosas, con cuidado, con sabiduría, para que tú puedas vivir los milagros que Él tiene. Y a veces también van a ser direcciones un poco más contundentes. Escucha la voz del Espíritu Santo de cualquier forma y aprende a escucharla mientras vas obedeciéndolo. Así es como sabrás que el Espíritu Santo te habló. Otra manera de saber qué es el Espíritu Santo es también el testificar del Espíritu. Es decir, en tu espíritu vas a sentir que es de Dios. Es decir, cuando alguien viene y te da una palabra, por ejemplo, profética, o cuando lees la palabra y mientras vas leyendo el Espíritu te dice, este es el lugar donde quiero que vayas, así es como quiero que lo hagas. Ese es el testificar del Espíritu. Es una dirección también que Dios te está dando para que puedas ir para derecha o para izquierda. Así es como el Espíritu Santo también nos habla. A veces una prédica, estás escuchando una prédica el domingo en la iglesia, mientras vas escuchando el Espíritu comienza a testificar de que esa es su voluntad perfecta, agradable y buena para ti. Por eso que muchas veces cuando escuchamos la voz de Dios en la iglesia o en una alabanza, escuchamos una frase, alguna cosa, sentimos, ese es para mí, o sea, ¿quién le dijo? O sea, ¿cómo sabía que yo quería esa respuesta? Era Dios respondiéndote, dándote direcciones, comandos. Así es como andamos en el Espíritu. Otra cosa importante es también la paz del Espíritu. Seguramente que cuando Dios te dé una dirección, por más difícil que sea, tendrás paz en tu corazón para hacerlo. O sea, no habrá miedo. Habrá sí, tal vez algunas resalvas de, ¿cómo va a ser? Tal vez algunas incertidumbres, ¿no? Unas dudas. Puede ser que van a venir naturalmente, porque siempre habrá, porque como te dije, en el alma donde están todos los conocimientos, están los pensamientos naturales que aprendimos. Es decir, por ejemplo, cuando yo me fui a Brasil por primera vez, Dios me dijo que vaya, sentí en mi corazón la dirección, el testificar, ¿no?, de la palabra de Dios. Todas las circunstancias me decían que no. Porque no tenía dinero, porque no tenía recursos, no sabía cómo iba a ser, nadie quería ayudarme. Entonces habían varias dificultades que estaban enfrente al milagro que Dios iba a hacer en mi vida cuando vaya a Brasil, cuando viaje allá. Entonces, pero tenía paz en mi corazón, aunque es contundente, es controversial, ¿entiendes? Vas avanzando en la paz, pero parece que el mar se pone más tenso, más dificultoso cuanto más se acerca el día del milagro. Entonces no tengas miedo, si cuanto más estás llegando a la promesa, todo se vuelve un caos, es porque va a llegar, es porque estás andando por el camino correcto. Así como Pedro andando sobre las aguas se acercaba a Jesús y la tormenta y la lluvia trataron de impedirle, ¿no?, andar sobre las aguas, y él tuvo miedo, dice la Biblia. Entonces no tengas miedo, continúa avanzando, asegúrate, agárrate en esa paz que el Espíritu te da. Y el último punto es que todas las veces que tuvieses una dirección de Dios, o Dios te está dándote una respuesta contundente con respecto a tu vida, a lo que vas a hacer, o a una palabra, consúltalo en el Espíritu. Si tienes todavía si quieres que Él te convenza, que te dé convicción. Yo hice eso, por ejemplo, cuando iba a viajar para Brasil, ¿no? Cuando pregunté a Dios con quién me iba a casar también. Entonces yo sentí en mi corazón que iba a viajar para allá por primera vez, o que Dios había preparado a alguien especial para que yo me case. Pero tenía mis dudas porque aparecían otras personas, aparecían otras circunstancias, no tenía recursos. Entonces yo decidí preguntarle al Espíritu Santo, pedir convicción, ¿no? Entonces me acerqué a la palabra de Dios, me acuerdo que me arrodillé, oré, dije, Dios, guíame, Señor, si eres tú que quieres que vaya para Brasil, dame una respuesta hoy, porque todas las circunstancias alrededor me dicen que no, todo me dice que no. Entonces yo fui al
preguntar al Espíritu Santo para que me dé la convicción de que era verdaderamente lo que estaba sintiendo, porque ya tenía un tiempo que yo sentía eso, ya eran como que 2 años que estaba sintiendo que debía ir y no pasaba nada, siempre se cerraban las puertas o todo parecía que no iba a funcionar. Abrí la palabra y vino el testificar del Espíritu Santo mediante la palabra, dándome la convicción de que era. Así fue cuando me casé también. Y así es cuando vas a tener que tomar tu decisión. Si es una decisión muy importante, sí, yo sé que va a venir dudas, va a venir miedos, va a venir algunas incertidumbres, ¿no? Incertezas, preguntas. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo. Si todavía hay alguna duda en tu corazón, pregúntale al Señor. Dile: Dios, quiero que me muestres. Si es tu voluntad, haz esto, ¿no? O sea, dame una respuesta. Si es tu voluntad, dame una respuesta. Si es tu voluntad, trae una persona que me dé la convicción o que algo pase. Y Dios lo hará. Dios es bueno, Dios nos ama. ¿Qué padre va a tratar de darle respuestas incógnitas a sus hijos? Al contrario, nosotros como padres siempre tratamos de dar la respuesta más contundente, más específica para nuestros hijos. No queremos confundirlos. Si yo no necesito estarle contando una historia a mi hijo para decirle que si sale a la avenida lo atropella el coche. No, tengo que decirle: che, si vas para allá te va a atropellar el coche, no vayas. Solamente no vayas solo, no es tu tiempo, no es tu época. O sea, cuando estés más grande vas a salir, vas a poder ir, ¿no? Estos días mi hijo quería ir a la escuela solo, entonces ya está grande, ya veo que puede. Pero claro, tenemos nuestras dudas, entonces, ¿qué hice? Le dije: si vas a ir, tienes que ir por este lado y vas a ir directo, sin mirar a nadie, sin hablar a nadie y listo. Direcciones contundentes. No podemos Dios no te va a ir dando preguntas incógnitas, direcciones a los poquitos. No, el Espíritu Santo te da las direcciones, te da la convicción, te da las respuestas y créelo y verás milagros. Espero que te haya gustado este video, si te bendijo, si te ayudó. Escribe en los comentarios tu pregunta, tu duda, comparte con tus amigos. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Seth Dante y tendremos muchas cosas nuevas para aprender en el próximo video. Dios es bueno. Recuerda, somos una iglesia de vencedores. Dios vendrá por los vencedores. Dios nos llamó a vivir una vida de vencedores. El Señor te ama. Sé guiado por el Espíritu y comienza a volar. Que Dios te bendiga. Chao.